Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, el mensajero que trae la buena nueva. Sobre los montes de la historia hay unos pies que corren veloces. Son los pies de los creyentes, de los profetas, de los apóstoles, de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han dado testimonio del amor del Señor, aún en medio de la oscuridad, de la persecución, del pecado y de la muerte. Nadie ha podido detener los pies de estos mensajeros de paz y de esperanza. No se han cansado de invitar a la confianza y a la alegría, porque Dios está siempre llegando para sanar y perdonar, para cambiar el mundo y salvarnos. Ya reina tu Dios, gritan estos mensajeros, invitando a una ciudad en ruinas a alegrarse. Prorrumpan en gritos de júbilo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, con sus propios ojos lo verán. Escuchemos también nosotros en este día de Navidad este anuncio. Confiemos en la palabra de estos mensajeros y alegrémonos. Dios quiere acercarse a nuestra vida para hacernos renacer en plenitud, llegar a nuestro corazón herido para curarlo con ternura y venir como luz a nuestras mentes dormidas o extraviadas para iluminarlas. Dios quiere llegar a las ruinas de la historia, ruinas que han sido causadas por la insensatez de la guerra, la escandalosa injusticia que despoja a los pobres o la prepotencia de quienes someten a los pueblos. Dios le habla a estas ruinas porque quiere reconducir la historia a la plenitud de la vida y de la comunión humana. El Evangelio de hoy confirma este dinamismo y la fuerza de la palabra que viene de Dios y que sus mensajeros han anunciado. Desde toda la eternidad existe la palabra, que es el principio y la razón de ser de todo cuanto existe. Esta palabra eterna y creadora, llena de dinamismo y de fuerza, un día entró en nuestra historia, frágil, vulnerable, como un niño necesitado de cuidado, deseoso de ser acogido. Es lo que nos recuerda el momento culminante del Evangelio de hoy, con la célebre frase que constituye el centro de nuestra fe: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra carne designa la debilidad, la vulnerabilidad y la mortalidad de todo ser humano. La palabra omnipotente de Dios ha entrado en la historia y ha habitado para siempre entre nosotros. Entró sin hacer alarde, sin ventaja sobre nadie, como venimos todos a este mundo, naciendo de una madre. Esta palabra es Jesucristo, su Hijo. Es su única palabra. San Juan de la Cruz nos lo recuerda cuando dice: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta palabra, y no tiene más que hablar. Dios no tiene otra palabra, sino su Hijo Jesucristo. Todo lo ha dicho a través de Él. Nos lo ha dado en Él. En Él nos ha hablado para que no nos sintamos solos. Con Él ha iluminado nuestras oscuridades para que vivamos sin miedo. En Él nos ha abrazado para que nos sintamos amados. Y por medio de Él, a través de su muerte y resurrección, nos ha introducido en su propio corazón, en el corazón de Dios,
para cuidarnos, perdonarnos, salvarnos y darnos la vida eterna. Sin embargo, los poderes del mundo han querido siempre detener la fuerza de la palabra de Dios y han intentado apagar su luz. Lo dice el Evangelio de hoy cuando afirma que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no solo no la han recibido, sino que han intentado sofocarla. Pienso en este momento en la ridícula decisión de la dictadura de Nicaragua, como ya hicieron otros poderes oscuros en el pasado, que recientemente han prohibido el ingreso del libro de la Sagrada Escritura al país. Tienen miedo a la fuerza y a la luz de la palabra de Dios. Estos poderes ateos y tenebrosos se olvidan y no saben de que la palabra de Dios desborda el libro de la Biblia. La palabra de Dios es Jesucristo, la palabra hecha carne, acogida en el corazón de los creyentes y vivida y predicada en la iglesia, lo que muestra que es inútil su intento de prohibir la entrada de la palabra de Dios, prohibiendo el ingreso de la Biblia al país, porque la palabra es Jesucristo que vive en el corazón de los creyentes. Dependerá de nosotros, los que creemos en Él, que la palabra de Dios siga iluminando, consolando y dando fortaleza a nuestro pueblo. No basta gritar y protestar en las redes sociales por la prohibición de ingresar la Biblia a Nicaragua. Es necesaria, y esta debe ser nuestra respuesta como cristianos, escuchar la palabra de Dios, leerla en la Escritura, meditarla, celebrarla y anunciarla incansablemente con la propia vida. Solo así mostraremos, como dice la segunda carta a Timoteo, que la palabra de Dios no está encadenada, de nosotros depende. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su tienda humilde y frágil en la historia humana. No eligió los palacios donde los poderosos se imponen y someten. Al contrario, la fragilidad de la palabra es un no radical y rotundo al poder injusto y a los sistemas totalitarios del mundo. La palabra de Dios entró al mundo humilde y discreta, porque la palabra de Dios respeta nuestra libertad, no nos hace violencia, no se impone. La palabra de Dios ha llegado a nosotros pobre y desarmada, tocando respetuosamente a la puerta de nuestro corazón, para que la acojamos y abracemos con amor. No ha venido para juzgarnos, sino para darnos su perdón y liberarnos de todas nuestras esclavitudes y finalmente de la muerte misma. La palabra de Dios, decía el Evangelio de hoy, ha entrado en el mundo como luz que ilumina a todo hombre, para que recordemos que por muy oscuras que sean las noches de este mundo, ninguna noche es para siempre. La palabra eterna de Dios nació en Belén como un niño que no sabe hablar, para que aprendamos que cuando Dios parece estar callado, es que nos está hablando de otra manera. La palabra de Dios se hizo carne. Y decía el Papa León XIV anoche en la misa de la noche de Navidad, y la carne humana necesita cuidado, solicita acogida y reconocimiento, busca manos capaces de ternura y mentes dispuestas a la atención. Y añadía el Papa, desde que el Verbo se hizo carne, ahora la carne habla, grita el deseo divino de encontrarnos. Hasta aquí la cita del Papa. El Concilio Vaticano II enseñó que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo ser humano. Por eso nuestra fe en la humanidad de nuestro Dios nos invita
a volver la mirada y ser solidarios con los demás, especialmente con los pobres y olvidados, con quienes carecen de lo necesario para vivir dignamente, con los migrantes tratados con desprecio y crueldad, con los presos políticos, con las víctimas de la injusticia y la represión, con los niños explotados y abusados y con los ancianos que viven abandonados en su soledad. Allí se sigue encarnando el Verbo de Dios. Cuando ignoramos, despreciamos o maltratamos a cualquier ser humano, profanamos el santo nombre de Dios, que ha tomado carne humana, se ha hecho humano como nosotros. Decía el Papa León esta mañana en la misa: en cambio, donde hay lugar para el hombre, hay lugar para Dios. Y entonces un establo puede llegar a ser más sagrado que un templo. Y el seno de la Virgen María, el arca de la nueva alianza. Hermanos y hermanas, en este día de Navidad, vayamos a Belén. A Belén se va abajándose. Y adoremos con asombro amoroso el gran regalo de Dios a la humanidad, a cada uno de nosotros. Peregrinemos amorosamente con el corazón y vayamos con gozo al pesebre para acoger a Jesús, la palabra hecha carne. Y dejémonos consolar, fortalecer e iluminar por Él. Contemplando al niño de Belén, nos descubriremos infinitamente amados. Sabremos agradecer el don de Dios y daremos testimonio de este don al mundo, haciéndolo más humano, fraterno y feliz. Feliz Navidad a todos.